Esta noche vamos a un sitio que merece la pena que veáis el vídeo, porque allí pasan cositas. Sí. Pasan cosas y cosas algunas bastante serias. La entidad que está aquí, ¿podéis dejarnos algún mensaje? Una muestra de que estáis aquí, de que aún estáis. El convento, ¿has dicho el convento? Sí. Mira la bola. Oh, se lo pedí. ¿Estás aquí con nosotros? Estamos increíble. Lo que nos ha pasado esta noche. ¡Matarme, hijos de puta! ¡Matarme! ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Sí. Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Ponte. Mira. ¿Así lo estás haciendo, tío? Sono vuestro pro de bunka. La foto de acá. Demuéstranos. Acércate más. Más. Dale fuerte. 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 ¿Qué está tocando? Te está tocando, Edu. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en el Museo Ocaña, en Cantillana. Y esto al principio, en el año 1602, ¿no? Se le pidieron a los condes de Cantillana, los franciscanos, ¿no? Pidieron... Los condes de Cantillana en el año 1602 solicitó la fundación de un convento en tierra de su señorío. Finalmente fue aprobado, hicieron un convento franciscano aquí en sus tierras, se terminó en el año 1608. Ahí empezó a ser un convento franciscano. Y lo que no tengo muy claro es cuánto tiempo estuvo como convento franciscano. ¿Alguien lo sabe? Sobre 1700 Unos 100 años, ¿no? Exactamente. Hay un cambio después Sí. de la sesión que hicieron hacia Sí, luego fue un convento. En el año, lo que está diciendo Rafael, en el año 1771 fue cuando vinieron los frailes del convento franciscano de Villaverde del Río, aportando también varias obras de arte y demás. Sería posterior, Sí, siglo XIX, porque más o menos. Es que está hablando cronológicamente, está en el Exactamente. 1600, que tú has dicho, 71, después pasa a 1890 y algo, 92 creo que hay otro cambio dentro de la estructura de los franciscanos. Pasa que ya te digo, en entenderlo es complicado, ¿eh? Pero sí es verdad que hay una cronología, hasta que llega esa, se puede decir, esa sesión, ¿no? de eso. Claro, después llegó lo que es la desacralización. El orden, el carácter sagrado del convento, llevándose los retablos, imágenes y demás. Fue posterior, bueno, así más o menos sobre esa fecha y demás. También, Guillén, durante la fecha que fue convento, fue también colegio de niñas, porque esto hubo un periodo que fue colegio de niñas, pero no sé si fue durante el tiempo del franquismo Eso fue en los años o 60. más años. Fue en los años 60, cuando aquí hubo un colegio de niñas. Que es lo último que ha habido A ver. hasta el actual Museo Ocaña.
regentado por las madres teatinas. Exactamente. Además, incluso antes, hemos estado hablando de que había sido un hospital, o un centro donde acogían a enfermos y cosas de esas, por las monjas que eran de la caridad, ¿no? Exactamente, eso fue a finales del siglo XVII. Eso es que hay Entonces aquí hay un cúmulo de historias. una cronología muy grande. Exactamente, donde en todas se palpa el servicio a los demás. Y ahora esto sirve a la memoria de José Pérez Ocaña. Actualmente es el museo desde el año 2005, creo, ¿no? No, 2005. Sí, más o menos. Sí, yo creo que sí. Y hoy vamos a hacer una investigación a ver qué encontramos. Estamos con dos testimonios, evidentemente que por eso estamos aquí, entre otras cosas. Tenemos el testimonio de Carmen, que comenta de que ella estuvo aquí con su hermana, cuando entonces era el convento de niñas que había. Pero ella decía que aquí no se sentían a gusto las niñas, porque de momento que estaban sentadas y le venía ella dice unos olores muy raros y a veces un frío de muerte. Y que incluso en una ocasión su hermana le dijo, Carmen, he visto una monja. Y claro, yo, ¿qué va aquí? Si aquí hay monja y niña. Y dice, no, Carmen, lo que yo he visto era un fantasma. Y aparte, aquí en estas instalaciones tenemos testimonio también de Diego, un empleado que estaba aquí haciendo unas obras y en un momento que estaba aquí trabajando, le pidió, estaba en lo alto de una escalera y le pidió al compañero unos alicates. Él tendió la mano por detrás y cogió los alicates. Le digo, tío, ¿dónde has tenido las manos metidas? ¡Qué frío! Total, que cuando dijo ese se volvió, allí no había nadie. Llamó al compañero que se encontraba afuera y dijo, ¿tú me has dado mis alicates? Que no, yo no te he dado alicates ninguno. Eso fue lo que le pasó a Diego. Y otros días, después, sobre esa fecha, también haciendo unos arreglos aquí, pues, él dice que se quedó un poco más tarde, porque era la tarea un poquito atrasada, y sintió unos pasos acelerados, y llegando a ver una monja, según dice, una monja que se perdió. Hasta ahí el testimonio de esas dos personas. Buenas noches. Bienvenidos una noche más a División Paranormal. Rafa. ¿Qué? ¿Alguna sensación ahora? Sí, lo primero es esto es una entrada, esto era una puerta hacia un convento que hay aquí, de monjas. Y allí tenemos el convento franciscano. Es decir, que estamos entre dos conventos. Esto fue cedido por los franciscanos y lo cogieron las monjas, que por lo visto de la Caridad, que fue cuando se hizo también el Hospital de la Caridad, por lo visto, sí, pertenecía. Llevo un ratillo escuchando un clip, pero es que no, pero que es algo que tú has puesto a la brújula, ¿no? He puesto una brújula para que os siga, pero se ha quedado marcando el norte y además lo tiene muy marcado, tiene demasiado marcado. Pero es que ese mismo clip también lo he escuchado yo arriba antes. Sí, es algo, ¿no? Que ahora si quieres nos quedamos así un poco en silencio, a ver si lo escuchamos, por si lo podemos localizar o es algo de aquí, para distinguir, ¿no? Por lo que hemos más o menos observado y sentido, el
la fuerza está aquí, ¿verdad? En este rinconcito del edificio, ¿verdad? Claro, porque fíjate que esto es supuestamente es una entrada, mira los escalones, ¿no? Y obviamente es el indicio de que había una entrada hacia allí. Y es lo que le he dicho al entrar, que se habían cerrado, como que había algo cerrado entre arcos, ¿lo ves? Y ahí, aquí estaban los arcos que yo no vi al entrar. Sí, está modificado. No está modificado. Y si te fijas el techo es precioso, de madera, antiguo del antiguo convento. Vamos, es una maravilla. Maravilloso, todo lo que te digas poco. Bueno, vamos a intentar, ya más o menos hemos sentido más o menos las energías están en este rincón y ahora vamos a... Y allí en la pared de allí de la entrada que está el otro convento, que es aquello de allí. Esta parte de aquí, ¿no? Aquello de allí. Ujú. Entonces, es un choque energético ahí, donde están ellos. Ujú. Bueno, un choque de energía bastante fuerte. Rafael tiene la Spirit Box. Ceniza. Ceniza. Tiene que ver, ¿eh? Y mira cuando nos acercamos a un cuadro de él. Es este cuadro. El mismo de antes, sí. Este no tanto, pero mira. Sí, porque es más. ¿Estás aquí con nosotros? Ha dicho incendio, ¿verdad? Antes ha dicho ceniza, ha dicho incendio. Incendio. De mujer. ¿De mujer? Madre mía. ¿Me podrías decir tu nombre? Yo me llamo Rafael. Que bien, ¿vale? Pero le he visto que no es una monja, o sea, lleva como un velo, pero con la mantilla. En mantilla. ¿Qué ha dicho? Acercándose, ¿verdad? Puede ser también que sea esa energía de ese hombre. Dice, me alegro. Aquí de una mujer con mantilla. Sí. Además que parece que es una monja, pero no es una monja. Es una mujer que tiene un velo de mantilla bordado. ¿Abuelo dijo? Yo escucho a abuelo. Además que la he visto viniendo de... Ocaña le encantaba vestirse de abuela. Puede ser. Es que le encantaba. Aquí está su jersey. ¿Cómo puedes repetirlo? Estoy aquí en el jersey. Bueno, aquí tienes el jersey puesto. Hay una foto. Ve, mira, pero en negro. La mantilla está, pero en negro. Preocupado. Edu, ¿puedes acercar ese aparato aquí? Mira, aquí sale ella con mantilla, pero en negra. Y tapada la cara. La imagen de... Ay, es que él sufre mucho aquí es donde lo han golpeado. Era también una persona interiormente autodestructiva, ¿no? Sí, Se plasmara sí. todo eso, pero se estaba autodestruyendo el mismo. O sea, no sé Qué cómo conversación. Además es charlatán, ha dicho... ¿Qué te ha dicho ahora? No se le entiende. Ha dicho algo del alma, pero lo primero no lo he escuchado, pues estaba hablando. Como que le llega del alma, algo de eso ha dicho. Que estábamos comentando. ¿Te llamas Sor Que lo ha Ángela? dicho también
que era una persona también autodestructiva con ella, o sea, se autodestruía. Hacía cosas también, es eso. Se nota perfectamente cuando se va, ¿verdad? Sí, se ha ido. No volverá. Que como ¿Está apagado el aparato? No, está encendido. Vale. ¿Te puedes acercar a alguno de ellos? Es que estaba interactuando contigo. Tenemos varios Y con aparatos Rafael. en el local. ¿Puedes darte alguna vuelta? ¿Has escuchado eso? Un golpecito, ¿no? Hombre, que Susana tiene puesto ahí los timbres de eso de los hoteles. ¿Te has puesto los timbres ahí de esos hoteles? Uno está aquí y el otro ahí. Aquí viene. Sí. Me han dicho, vente para acá. A ver qué quiere. Esta zona es la que está más cargada, ¿verdad? Es la entrada de esa. ¿Quieres dejarnos algún mensaje? A la entidad que está aquí. ¿Podéis dejarnos algún mensaje? Una muestra de que estáis aquí. De que aún estáis. El convento. ¿Has dicho el convento? Mira la bola. Oh, se lo pedí. El convento alrededor. ¿Ha dicho el convento alrededor? Mira, más claro, la muestra. Venga, tira. ¿Eso angustia? ¿Puedes mostrarte de alguna manera otra vez? Tocando algún aparato, haciendo sonar algún sensor. Estamos aquí con todo el respeto del mundo para que nos muestres que aún estás aquí. ¿Te gusta andar descalzo? ¿Tocar la tierra con tus pies? En el patio caía etc. ¿Eres energía? Si eres energía, muéstrate. Hazte notar de alguna manera. ¿Se está escuchando? Por Sí, aquí se escucha detrás. por allí como hablado. ¿Qué es por aquí? Sí. ¿Por aquí? Se escucha por como un lamento o algo, ¿no? Una conversación. ¿Quieres decirnos algo de interés? Hacemos así. ¿Dónde estás ahora? Mira. Otra vez. ¿Cuántos sois aquí? Puedes comunicarte, hablarnos. Dale un golpe. ¿Eso qué ha sido? ¿Estáis escuchando eso? No, él no ha sido. No, porque yo mientras escuchaba el ruido te estaba mirando a ti y tú no eras. La Eso cámara, como si fuera una cámara de fotos. sí. La cámara lo habrá registrado, claro. Así no, un sonido de flash. ¿Consideráis un clic de una Sí. cámara de fotos? ¿Cómo se conectan ambos mundos, ¿Otra vez? Uy. ¿Jugamos? ¿Solamente puedes tocar ese aparato o no puedes tocar otro? Espérate. ¿Te puedes acercar a otro? Venga, calibrando. Otra vez. ¿Ha sonado otro aparatito? No siempre el mismo. Espérate. ¿Por qué toca siempre? ¿A cuál?
¿A cuál campamento quieres que toque? Toca otro. ¿A cuál? Uno que hay blanco, de color blanco, encima de una vitrina, Acércate si... con si la eres- foto de Ocaña. Eso. O si eres tú el que pensamos que eres, acércate a tu mesa. ¿Puedes hacerlo? ¿Te puedes acercar a tu mesa? Armario. Al armario, ella va al armario. Bueno, el armario que guarda cosas, ¿no? Ahí están las cosas. Armario. ¿Tú eres la que está tocando la bola? No puede oír. No podéis oír, lo siento, la escucho yo. ¿Qué ha dicho? No se me queda bien. ¿Podrías repetirlo? Repetir, no te lo vas a repetir. Sí, porque ha dicho encaje. pero no- ¿Encaje? Pero me he quedado... Necesitamos una muestra. Si hay aquí alguna entidad, alguna energía. Bueno, el ¿Dónde? Bueno, gracias por El conectarte. velo Tengo que quitar. Dentro de un rato te pondré de nuevo. Gracias. Que lleva 12 minutos. No se le puede dar. ¿Eres alguien que vivió aquí? ¿Eres alguien que guarda sus recuerdos y su alma aquí en este rincón? Si es así, te invito a que te muestres, a que nos contestes de alguna manera. ¿Puedes hablarnos? ¿Darnos alguna contestación? ¿Tocar un aparato? Te invitamos a que lo hagas. ¿Quieres mostrarte de otra manera? ¿A través de otro aparato? Si es así, háznoslo saber. Bueno, yo creo que a ellos también lo que les gusta es interactuar cuando ellos quieren, ¿no? Que esto que parece una obra de teatro, ¿no? Todos Claro. y a veces también han venido con curiosidad, nos han atendido un una poquito. cosa que me he metido en esa realidad de él y he visto como que él no se veía a la madre. No sé si él tenía contacto con la madre o no, lo único que él la refleja a cuadros donde pone un poco la imagen de la madre. No sabíais nada de los cuadros, Con ¿no? el padre se llevaba muerte, sí. Con la madre está como... Sí, hay un reflejo ahí materno. Sí, Eso es un entierro, desde luego. sí. Sí, es que la mayoría son entierros. Sí, sí, es que eso sí. Él era una persona así muy... No, tuvo un momento, joder, como ese cuadro, tuvo momentos más alegres, Que tuvo reflejaba la momentos belleza. más folclóricos, entre comillas, pero después pasó un tiempo... Alegre, Rafa, tiene un moratón en la cara. No, pero eso es la pintura. Yo creo Sí, que pero un es poquito como cúmulo, ¿no? Sí, Con la pinta sí, un poquito colorete, exactamente, vamos, es como eso, ¿no? Como que se pintaba, sus dos aspectos, ¿no? El aspecto... Él guardaba en sus eso es, obras su imagen, su vida eso es. abstracta, ¿no? Y si su te vida... fijas, cuando tú lo ves bien, tú ves todas las obras y tú ves cómo va cayendo en esa como depresión, en ese vacío, porque estas rasquillas son... vamos, Oscuras, ¿eh? Son Sí, oscuras. son... rasquillas, la muerte de hijo. Ella la muerte de hijo. Y entonces te das cuenta de su sufrimiento. ¿Podría ser, tú crees que reflejaba su alma o reflejaba su tristeza, su tristeza o Su interior. su interior, ¿no? Además, fíjate que los ojos negros, como así entrecerrados, como que no ve el mundo en realidad. Un sufrimiento, ¿no? La mano en la cara. Ha estado conectado con la noche del alma, se dice. Y sí que es verdad que hay personas que tienen que pasar por ese proceso, o pasan, pero esa persona pues se ha quedado ahí atrapada en ese... Pero sin embargo, creía que todos sus amigos que fallecían, entre comillas,
se convertían en angelitos. Porque era muy religioso también, era una persona muy religiosa. Pero todos ellos eran muy religiosos, ¿no? Que no, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que, claro, al ser perseguido, al ser mal visto, entre comillas, Claro. es muy doloroso. ¿Ustedes pensáis que está aquí él ahora? Sí, Hay La algo parte más. del sí, date cuenta que los cuadros eso te energía, muestra, una parte energética del sí. te muestra los cuadros toda la energía porque él plasma esos cuadros, plasma todas sus emociones, esa energía, pues aunque quiera que no, según la intención que le haya puesto, está bien impregnada. Pero fíjate que hay un bloqueo, que por eso creo que se ha quedado la cosa así de golpe, porque... Ha sido un poquito de... Claro, porque hemos estado hablando con una monja que hemos visto, hemos pasado de los franciscanos, que ya se han quedado más o menos allí, entre comillas, a él, ¿no? Y su realidad es muy distinta, ¿no? A todo esto. Sus energías son muy distintas. Él en ningún momento ha entrado a hablar. Quien ha hablado ha sido una voz femenina de una monja. y más antigua. Sí. Ahora es tu momento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Se encuentra aquí Fray Isidoro? ¿De qué fecha eres? ¿Eres José Pérez Ocaña? ¿Tú sabes que estás muerto? ¿Te gusta estar aquí? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Eres hermana de la Santa Caridad? ¿Debajo de estos suelos hay túneles? ¿Sabes dónde estás? ¿Estás contenta con lo que han hecho con el convento? ¿Pasaba por aquí abajo algún río? ¿Por Riachuelo? ¿Sientes miedo? ¿Eres hermana teatina? ¿Quieres que nos marchemos? Ahora es tu momento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Se encuentra aquí Fray Isidoro? ¿De qué fecha eres? ¿Eres José Pérez Ocaña? ¿Tú sabes que estás muerto? Sí. 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 Sí, sí. ¿Tú sabes que estás muerto? Sí. Sí. Se escucha así. Mira, otra vez, lo pongo otra vez. Atento, ¿eh? ¿Tú sabes que estás muerto? Sí. ¿Te gusta estar aquí? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Eres hermana de la Santa Caridad? ¿Debajo de estos suelos hay túneles? Una voz. Una voz. ¿Hay alguien más aquí con nosotros? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te quieres mostrar de alguna manera? ¿Te importa que estemos aquí? ¿Podríais venir que os habéis retirado? Os invocamos, os convocamos. Podéis uniros a nuestro círculo. Podéis uniros a nuestro círculo. Os invocamos, os convocamos. Habladnos. La oscuridad, mira.
Oscuridad. ¿Necesitas más luz para comunicarte? Ha dicho la palabra luz al final. Pero... ¿Ya viene? Vale, no. Está con la número, está con un número 17. 8. 8 ha dicho. ¿Nos podrías decir cómo te llamas? Para dirigirme a ti. Ahora viene. ¿Qué nos quieres decir? Urgente. ¿Qué mensaje nos quieres dejar? ¿Habla? ¿Agua? ¿Habla? ¿Que se ahogó o qué? Agua, ¿no? Va. ¿La ahogada? La ahogada. La ahogada. ¿Aquí murió una niña ahogada? ¿Puedes volver a repetirlo? ¿Murió una niña ahogada aquí? ¿Ahogada o ahogada? ¿Te gustaría regresar con tu hija? ¿Te puedo ayudar? Perdonarla. Que la perdonemos. Si la hemos perdonado, nosotros no sabemos la historia. Ella está perdonada. ¿Ha hecho algo malo y la ahogaron o qué? ¿Hizo algo malo a la niña y por eso la ahogaron? No, yo sé cuál es la historia. Ahí va. La niña estuvo aquí con los tiempos de la monja inglesa. Socio. 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 ¿Nos podías dar un poco más de señal? Me he quedado en la mitad. ¿Se ha puesto a la calle? Sí. Claro. La historia es de la niña estuvo aquí, hizo algo mal, se estaba ahogando, se ahogó, algo que hizo que se tiraría al agua, seguramente, y por eso la historia es eso. La niña, perdonarla, ha sido porque antiguamente se creía que todo el que se moría de una forma iba al infierno. Pero no va por ahí los tiros. Intentamos contactar de otra manera con ellos, a través del libro y la ¿Quieres seguir diciéndonos algo, ella? Él ha cortado. Espérate. Es que la veo muy interesada Sí, y además yo estoy notando continuamente bastantes cosas, entonces no sé si está desesperada por hablar. Viene otra vez. Sí, contesta. Ahí va. Ese es un hombre. Es un hombre. ¿Eres Fray Isidoro? ¿De Sevilla? ¿De aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? Ahí viene. Vamos a ver. No ayudó. Nos ayudó. ¿A qué no ayudó? Pues Isidoro era franciscano. Escondido. Escondido. Nos
ayudó escondido. ¿Quién estaba escondido? Ahí va. Yo pensé que de la guerra civil. Sí. ¿De la guerra civil? ¿Se Sí. murió cuando la guerra civil? ¿Quién estaba escondido? ¿Me planto? Vale. Con ¿Está la pared. grabado? ¿Está grabado? No lo ha grabado. Ah, que lo ha grabado. Vale. Por eso, Pues explica. Mercedes cogió las varillas. Y entonces... La primera vez que cojo las varillas, que conste. Y entonces empezó a preguntarle y las varillas han dicho que quiere que ella haga el libro con Edu. Aquí en la esquina esta. Sí. Lo han señalado muy claro. Una pena que no esté grabado porque es que no han dudado nada. No dudado, No han dudado, no. Entonces, bueno, vamos a ver... Ha señalado el rincón y tú y ella, sin que Vamos a ver tira. qué tal. Vamos a explicarle a Mercedes cómo funciona el libro. Venga, preguntamos. ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros ahora? Mira qué rápido. Sí. ¿Quieres contactar con nosotros? Me está costando trabajo, pero sí. Si quiere contactar. Vale. A una pregunta, Mercedes, pero para ti, Para mí, que nadie sepa, pero lo digo para mi interior Sí. o lo digo en voz alta. No, tu para interior. ti, Que ahora, nadie ahora, sepa. Mira, te está diciendo que sí, ya. toma, cuela. Lo que sea es sí. Vale, lo que sea, sí, sí. ¿Has acertado? Sí. Sí. ¿Moriste aquí? Sí. ¿Sufriste? No fue una que sufrió, no sé. No me veo así ahí. ¿Fuiste asesinada? No. ¿Hay agua debajo de nosotros? Creo que es que Se queda ahí, no sabe. ¿Eres de aquí? Sí. Sí. Sí, pero que no sabes lo que hay aquí. No. Claro que no sabes lo que hay debajo. ¿Has muerto de anciano o de anciana? Sí, o sea, es una entidad... Pregunta si viene con alguno de nosotros. No. Vale, pues entonces es del sitio. Parece aquí. ¿Nos puedes confirmar si por aquí abajo pasa un riachuelo? Sí. ¿Tú sabes que estás muerto? Sí. Sí. ¿Eres bueno? ¿Eres un hombre? Sí. ¿Viviste aquí? Sí. Ese sí es como... ¿Hay muchos más como tú viviendo aquí? Sí. Así más rotundo. Hay veces que le cuesta más trabajo, según... ¿Porque erais enfermos? ¿Cómo? ¿Vivíais aquí porque estabais enfermos? No. Porque rezabais. ¿Rezabais aquí? No. No. Vale. ¿Qué era? ¿Eras religioso? No. ¡Ey! La abuela. No le gustó esa pregunta, ¿eh? Déjalo, guay, sigue. De religioso era poco. Por no decir ninguno. ¿Fue en el tiempo de la guerra? Sí.
¿Fue anterior a la guerra? Sí. ¿Sabes? ¿Un sitio? ¿Anterior a la guerra has dicho? Sí. ¿Fuiste perseguido por la Inquisición? No sabes lo que es la Inquisición. Mira, Mercedes, cómo vas notando tú, ¿Qué? cómo vas notando tú lo que te transmite, ¿eh? Sí, sí. Pues no sabes lo que es la Inquisición. No sabe lo que es. ¿No sabes lo que es la Inquisición? Sí. Ah, pues sí, sabes. Pero que no lo persiguió la Inquisición. ¿Te asesinaron? ¿Has muerto de viejo? Sí, que sí, que murió de viejo. ¿Fuiste inquisidor? Si le preguntamos. Sí, la he preguntado muchas veces. Vamos a Pero preguntarle. rápido no. ¿Y por qué no le gusta la religión? ¿Se ha enfadado en las dos preguntas que le hemos hecho al La pregunta, respecto? ¿no te gustaba la religión cristiana? Ni cristiana ni no cristiana. No Yo te daba- gusta ¿Otra la vez? religión. Otra vez. Coño, cada vez que preguntamos lo de la religión. Pero Bueno, porque hemos visto yo lo digo. Pero siempre que hemos preguntado. ¿Tuviste alguna experiencia negativa con algún cura o monje O monja. o monja? ¡Oh, con Sí. una monja! Sí. ¡Oh, los vellos de punta! Además, hasta que no has terminado de preguntar, no se ha movido. ¿Falleciste en el hospital que había aquí? ¿Por una negligencia? Sí. Pero se murió de viejo. Sí, claro, ahí está. ¿Quieres que hablemos de esa monja? ¿Quieres que hablemos de ella y te sigamos preguntando por ella? No. 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 No se sabe nada de monja. No quiero saber nada. Terminamos Terminamos las preguntas. Espera. Pero, sí. ¿Has sido tú la que está encendiendo el aparatito que está en el suelo? Pero yo creo que no. Me cuesta, Sí, pero sí. duda. No soy yo. Creo que es más la monja cabrea que... hay una monja con nosotros. No. Entonces no es la monja. No, vete tú a saber quién es el cabrea. ¿Cura? ¿Hay algún cura o fraile con nosotros? ¿Hay algún fraile aquí con nosotros? Sí. Puede ser un fraile. Demasiado lejos está. ¿Quieres que cerremos las preguntas? ¿Te obligaban a rezar? Susana. ¿Qué? ¿Ya? Yo le he preguntado. Cerraría. ¿Qué ponéis? Qué chulo. Ya, pues muchas gracias. ¿Qué? ¿Te quieres poner? Y a tu pregunta esa que has acertado. ¿Por qué nos ponéis vosotros dos, Rafael? ¿O el matrimonio o ella con Rafael? Esto no es malo, es abrir un portal. Dame un sí. El mismo, ¿no? Sí. ¿Te obligaban a rezar? Sí. Por eso no trago, no, claro, seguramente. ¿Te gustaba rezar? No. ¿Te raparon el pelo? Sí, una monja. ¿Que le raparon el pelo? ¿Te castigaban? Un avión, ya, sí, un avión. Parece fuego artificiales, ¿no? No, mira. ¡Ey! ¿Qué estamos de fiesta? Oye, Es que no sé tus cohetes de Se está recreando un recuerdo de la guerra. sí, sí. Se está recreando, ¿verdad? Hay como una... ¿Te fusilaron? Ya no hay más cohete. ¿Cómo? ¿Tenías hermana? Sí. Más chica que tú, ¿verdad? Sí. ¿También estaban enfermas? No. Ya sería algo y peludo. ¿Te tuviste que hacer cargo de tus hermanas? Vivía. Sí. Sí, trairá, ¿eh? ¿Estás enfadada con las monjas? Sí. Siempre sí.
No la puede ni ver. Siempre. ¿Tú eres la que dijiste perdónala? Sí. Era la de la muñita. Mira. Uy. Sí, porque la de la niña, lo de la niña ahogada, tal. No es la niña ahogada, pero es la madre. ¿Eres la hermana de la niña? Sí, no, es la familia. ¿Pasabais hambre? Sí. Con la dan total una pita. ¿Te recogieron los curas o los monjes? Las monjas. Las monjas. No la recogió nadie, por eso estaba cabreada con la mujer. Dale la pregunta ya. ¿Os daban de comer aquí en el convento? Guillén, hazle la pregunta ya. Parece que no quiere hablar de cosas de monjas, ni de cura, Le da dos patas. ni de nada. Te va a seguir yo una pregunta. ¿Estás enterrado aquí? Sí. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? No por los niños que hay aquí en Aquí hay gente. ¿Hay niños enterrados? ¿Hay niños enterrados aquí? Sí, mira. Me baila la información. Esta es la que dijo perdónala. Sí. Es la hermana de la niña. Pero antes nos habló la madre de la niña. Claro. En verdad, Hermana de esta, ¿no? no, en verdad es que no es la madre, en verdad es la hermana que se hizo cargo de la niña para su madre. ¿Hay más de 20 niños enterrados aquí? No lo sabe. No lo sabe. ¿Estás escuchando los golpecillos? Sí. Bueno, los paso. No vais a darle los pasos. ¿Tú eres la que está tocando el aparatito que está en el suelo? No, es la mujer. Ya pesa. Pesadela. El libro pesa. Corta. Bueno, pues nos despedimos. No. No. Dile. ¿Queréis que hagamos una pregunta? No. Pues muchas gracias. Vamos a ver. Sí que está algo por aquí. Arriba no hemos hecho nada y arriba hay cosas interesantes. Arriba he visto yo. O sea, una sombra. En una de las sillas, Sentado una sombra, ¿sí? una sombrita. Claro. Y abajo. Sí. ¿Te puedes manifestar para que te podamos ver? ¿Eres capaz de mover una silla?
parece que no No. gasta más la línea. Corto. Muy buenos resultados, ¿verdad? Sí, ha sido una noche Ha sido- muy intensa, y además, muy chula. Hemos coincidido un grupito de amigos que hemos estado bastante bien. Hemos estado bastante bien. Nos llevamos una experiencia muy bonita de esta investigación. Hombre, y no todos los días nos invitan a un museo. Eso sí. Sí, y más un lugar tan especial como este. Sí. Sí. Ha sido un lugar magnífico, un edificio maravilloso. Mucha historia que tiene. Y por la historia tan triste y trágica del muchacho, el cual tiene allí sus obras. Y Sí. la verdad es nada más entrar, ese lugar te entristece, te atrapa, ¿verdad? Sí. En fin, que acordaros De suscribiros. de suscribiros, el que no esté suscrito, que haya visto el vídeo y Nos gusta un like. os like, que no os gusta, abajo Y like. muchas gracias, seguidores, por estar siempre ahí con nosotros. Nos vamos para casita a dormir. Adiós.